en Caminando por la Vida. Gente que vale la pena. Tenemos la suerte de contar esta tarde con el amigo de Caminando por la Vida, arquitecto, director de la Fundación DENAES, investigador y escritor Iván Vélez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Caminando por la Vida, Iván. Encantado de estar con vosotros de nuevo, por supuesto. Antes que nada, enhorabuena por tu nuevo libro titulado La conquista del Perú en busca de fama y fortuna. Ya hace algunos años escribiste otro sobre la conquista de México, una nueva España. ¿Por qué ahora este nuevo libro sobre el Perú? Bueno, pues este es un libro que, al igual que aquel, es un encargo de la Esfera de los Libros, pero viene motivado pues por un aniversario. Si en el caso de la conquista de México, pues el 2019 se cumplían 500 de la llegada de Hernán Cortés a esas playas y a ese territorio que él conquistaría después. En el caso del Perú, en noviembre de 1524 es cuando se inicia el primer viaje de Pizarro. Entonces, bueno, ahí se abre pues toda una epopeya que llevará a la conquista y pacificación e instauración del orden español en aquellas tierras. En el editorial hemos contado, Iván, con toda su crudeza a nuestros oyentes, los enfrentamientos entre pizarristas y almagristas y la muerte violenta de ambos conquistadores, de Pizarro y de Almagro. ¿Qué te parecen esos intentos por sustituir la leyenda negra por otra leyenda rosa? Bueno, me parecen desacertados. Entiendo que ya el hartazón de tantas acusaciones durante tanto tiempo pues necesite de cierta cura, ¿no? Pero bueno, es que yo creo que además, como no hay nada de lo que avergonzarse, en términos generales, episodios puntuales pues hay muy cuestionables, por supuesto, pero como creo que la obra del Imperio Español es positiva, creo que no hay que tener ningún miedo a adentrarse en los archivos, a tirar de la realidad, porque es una realidad rica, convulsa en muchos casos, como es lógico, pero con un resultado a mí me parece que satisfactorio, al menos en comparación con otros imperios coetáneos. Entonces, yo huyo de la leyenda negra, de hecho publiqué hace 10 años un libro contra la leyenda negra, pero también creo que no es conveniente caer en visiones excesivamente edulcoradas. Yo lo que intento siempre es trabajar con rigor y con equilibrio. Luego ya el resultado pues el lector dirá, pero en este caso pues no he omitido aspectos no muy plausibles, pero bueno, están ahí y hay que mostrarlos con toda su crudeza. Este enfrentamiento entre pizarristas y almagristas se ha reproducido muchas veces en la historia de España. ¿Son los españoles más cainitas que otras naciones, Iván? No lo sé, es que hacer sociología de las naciones es peligroso, es peligroso, aunque quizá si se repite un esquema, pues quizá haya algo de verdad en ello, ¿no? A ver, lo que ocurre en el caso del Perú es que, como en todas las conquistas o en las expediciones de este tipo, hay una serie de socios y, de hecho, bueno, de algún modo, aunque más desequilibra probablemente, en el caso de Cortés estaba también Diego Velázquez, ¿no? Como uno de los, digamos, en la retaguardia. Aquí es un poco Pizarro la punta de lanza y Almagro la retaguardia. Claro, cuando se logra el éxito, todos quieren su parte y bueno, pues ahí se producen enfrentamientos enormes. ¿Es cainismo? No, yo creo que en el caso del Perú es que como colapsa porque el rey se alarma ante la realidad de la encomienda y de la instauración de un orden allí, de una especie de nueva nobleza poco controlable, pues como la encomienda decae, se producen unos enormes disturbios y todo el mundo reclama lo suyo y acaban, eso sí que es cierto, pues en unas guerras fratricidas verdaderamente atroces en algunos momentos. Y finalmente lo que se impone, y es donde cierro yo mi obra en este caso, es con pues un orden hispano, que es el que ya definitivamente implanta el virrey Toledo, ¿no? Pero vamos, sí, la verdad es que hay unos enfrentamientos verdaderamente crudos en ese intervalo de tiempo. Tengo entendido, Iván, que Hernán Cortés ya era un hombre rico, ¿no?, cuando se involucra en la conquista de México. ¿Cómo eran Pizarro y Almagro? ¿Qué movían a estos dos conquistadores? Bueno, movían un poco lo que a todos, ¿no? Yo he puesto un subtítulo que me gustaría explicar, que es Fama y Fortuna. Movía lo que mueve a casi todos los hombres. Yo creo que casi toda la gente que conozco quiere mejorar sus condiciones de vida, ¿no? No conozco a nadie que quiera empeorarlas, ¿no? En este caso, ¿qué buscan? Pues han oído noticias de que hay un reino llamado Pirú, algo así, ¿eh?
pero bueno, pues van en su búsqueda y lo que buscan es fortuna, en el sentido literal del término, enriquecerse, agarrados también a la idea de fortuna, la fortuna que debe ayudar a los audaces, yo creo que también algo de eso hay. Y luego lo de fama, lo he querido poner porque en los documentos originales, si uno los lee, se repite mucho la fórmula dejar memoria de mí mismo, ese tipo de fórmulas están ahí. Es decir, hay un afán de trascendencia, de dejar algo para la historia, de dejar huella en la historia. Entonces yo creo que de algún modo esos son los móviles de esos señores, que podían perfectamente haberse quedado en sus dominios iniciales, pero siempre se quería más, ¿no? Hay un momento ahí, quizá, como diría Stefan Zweig, un momento casi estelar de la historia, donde hay unos señores nacidos en la península ibérica, en Castilla, pues que son muy arrojados y que están dispuestos a proseguir. El propio Cortés, por volver al ejemplo inicial, no tenía ninguna necesidad de ir a lo que luego fue California, pero lo hizo, y no tenía necesidad, en fin, no tenía necesidad monetaria, pero sí tenía necesidades, pues, de obtener gloria, fama, ese tipo de ideales que parecen en desuso, pero que también era un impulso para ellos. Uh-huh. Por referirnos, a hechos históricos épicos, ¿qué me dices de los 13 de la fama? Pues los 13 de la fama protagonizan un hecho, pues eso, efectivamente, que les ha dado fama, es decir, les ha dado trascendencia. Pues ese famoso episodio de que aquellos que están dispuestos a proseguir con Pizarro en unas condiciones pues que no eran las más recomendables. Por cierto, como anécdota muy emocionante, hoy me ha llamado un señor desde Lima, uh-huh, y me ha dicho que él tiene un antepasado suyo, es uno de los 13 de la fama, y que me va a dar mayor información de la que yo dispongo. Quiero decir con esto que esto es un tema abierto y con posibilidades de enriquecerse constantemente. Bueno, pues eso es casi un gesto el de trazar ahí, aunque bueno, por supuesto tiene un toque teatral probablemente y distorsionado, pero vamos, el hecho de seguir hacia adelante, pues es un gesto casi que los emparenta con los clásicos, ¿no? No me digas que trazar una línea en el suelo y decir, venga, el que cruce la línea está conmigo y el que no, que se vuelva. Sí, por eso. Y que haya 13 que crucen la línea y aquello sí. es, vamos, aquello lo coge un John Ford y hace un peliculón, ¿no? Sí, justo lo iba a decir, digo, es un momento absolutamente cinematográfico. Hay muchos. Yo cuando he leído algunas crónicas o algunos documentos así de las Indias, hay momentos cinematográficos. Voy a dar una pincelada. La noche anterior a la ejecución de Gonzalo Pizarro, uh-huh, la desazón de ese hombre que va a ser ejecutado al amanecer, realmente yo la veía como una escena puramente cinematográfica, sí, cierto. Uh-huh. Pero los españoles estamos empeñados en no conocer nuestra historia, ¿no? En no hacer películas, ni hacer obras de teatro, ni escribir novelas sobre todos estos hechos que son gestas increíbles, ¿no? Bueno, yo diría también que el interés crece en algunos ámbitos, ¿eh? Creo sí que no hay que ser tan pesimista. Creo que en la última década, pues sí que ha habido ciertos movimientos hispanófilos, han avanzado las investigaciones, ha habido productos, aparte de los ensayos, ¿no? Pues ha habido alguna ópera rock, que estuve yo en su momento, por cierto, sobre los tercios de Flandes, uh-huh, por ejemplo. Ha habido películas como la de Linares, ha habido las obras, pues Gullo, Rocabarea, yo modestamente, en fin, una serie de personas, Javier Santamarta, en fin, mucha gente, Javier Santamarta con lo que hacen en el Escorial. Es decir, que hay cierto sector de la población española que está harto de escuchar siempre lo mismo y que quiere, pues hay también muchos colectivos recreacionistas, y eso también es muy interesante. Es decir, yo veo que hay cierta respuesta a esta visión sombría, pues de un pasado en el que hay que estar avergonzados y casi arrinconados, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que a lo mejor en el mundo educativo, pues sabemos lo que está pasando, porque es verdad que ahí se intenta omitir cualquier lazo común histórico entre españoles, pero en el mundo de la sociedad civil, por decirlo de algún modo, pues sí, yo he visto cierta reacción, ¿no? Hoy mismo leía que pronto se va a estrenar un documental sobre las Navas de Tolosa. No sé qué sesgo tendrá, pero bueno, por lo menos se apunta a ese momento histórico, ¿no? Y con respecto a América, pues bueno, a las cosas que se oyen desde México, incluso las que dijo Castillo en su momento, el peruano, ahora alojado en una prisión, pues hay respuesta. Entiendo que es porque hay interés en conocer la verdad histórica. Y
Efectivamente, lo que has contado son hechos innegables. Hay un mayor interés por conocer la verdad de todo esto, pero ¿a qué atribuyes tú este cambio en los últimos años? Bueno, yo atribuyo a que, pues casi una reacción, ¿no? Muchas veces actuamos por reacción a ciertas presiones. Y como hay tal nivel de autodesprecio por parte de muchos españoles, pues yo creo que de algún modo hay otro colectivo que se ha ido dando cuenta de, bueno, ¿y por qué tengo yo que tragarme la mentira de que exterminamos a los indígenas? Y voy por ahí hay un mestizaje evidente. ¿Por qué tengo que avergonzarme de los cientos de ciudades que se hicieron allí y pensar que allí era poco menos que una carnicería lo que se hacía? ¿Por qué tengo que tragarme la mentira absoluta y total? Y ahora voy a hacer voy a destripar un poquito el libro, ¿eh? Porque voy a tragarme el cuento de que el oro iba para la península. Es falso. Un detalle muy concreto: cuando se revela Gonzalo Pizarro, un enviado del virrey, se presenta ante él, también un momento muy cinematográfico, por cierto, y entonces Gonzalo Pizarro le echa poco menos que en cara que ellos están financiando al emperador Carlos. Uh-huh. La respuesta literal es: con el oro del Perú, el emperador no tiene para leña y tocino en sus cocinas. Anda, venga, igualádmelo, se dice en estos casos, ¿no? Y eso está en una crónica, eso no me lo invento yo. Además le dice de dónde vienen las finanzas. Vienen de Génova y de los mercados y de los mercados protocapitalistas europeos, vamos, no de las minas, porque hay que recordar que lo que iba al rey era el 20%, 20%. Uh-huh. Entonces el otro 80 pues en algún sitio se quedaría, ¿no? Digo yo. Seguramente que allí. ¿Qué Sí. se encontraron los españoles? Luego dejó de quedarse cuando los ingleses empezaron a enredar en su momento, eso se les olvida. Bueno, con eso lo dejo ahí. ¿Qué se encontraron los españoles cuando llegaron a Perú? ¿Cómo era esa sociedad inca? Bueno, lo que encuentran es un imperio que evidentemente no es un imperio como se concibe ahora, una especie de paraíso, no, había un poder teocrático, es decir, la personificación de Dios, el sol, era el propio emperador, pero había también una pugna entre Huáscar y Atahualpa, y en esa pugna pues los españoles son hábiles analistas y entonces pues van quedándose con las facciones desafectas, por decirlo de algún modo, a Atahualpa, y lo que acaban encontrando es un imperio que está con grandes quiebras internas, donde han llegado también las enfermedades, pero claro, eso no es una guerra bacteriológica, es también un argumento absurdo que se maneja, porque la enfermedad tanto atacaría a los enemigos como a los aliados, es decir, que bueno, era un factor de erosión, si se quiere, ¿no? Pero lo que se encuentran pues es eso, es una estructura puesta en cuestión, y lo que son capaces es, en la jornada de Cajamarca famosa, pues de una audacia total, capturar al Inca. Y como casi todo el poder recae sobre él, pues una vez capturada esa cabeza del imperio, pues casi, no digo del todo, pero casi el imperio se desvanece ahí, ¿no? Uh-huh. Sé que para escribir este libro has dedicado muchas horas a investigar en fuentes primarias. ¿Qué aporta el libro, tu nuevo libro, a lo ya conocido sobre la conquista del Perú? Bueno, yo lo que intento siempre es, ya digo, equilibrio y rigor. ¿Qué aporto? Pues yo creo que aporto consultas a documentos, bueno, primarios son también las crónicas, es decir, son del momento, o prácticamente del momento. Lo que hay en el Archivo de India son documentos no publicados en muchos casos. Entonces yo lo que he intentado es, gracias a que en gran parte está digitalizado, me ha permitido trabajarlo un poco, y bueno, pues me he detenido mucho en las instrucciones que se da a los virreyes, porque son muy importantes de cara a desmontar esta idea de los españoles buenos, los españoles malos, los indígenas buenos, los españoles explotadores, los indígenas explotados. Pues por ejemplo, he recopilado las rentas vitalicias que se da a la nobleza incaica, por ejemplo. He recopilado también las instrucciones que se dan, ya decía antes, a los virreyes, en el sentido de proteger a los indios de sus propios señores indios también. Es que se omite a menudo eso, con esta visión tan maniquea y tan infantil, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que he tratado es eso, de dar una visión lo más ajustada posible, según mis capacidades, lógicamente,
y por lo menos trazar un arco temporal que va desde la situación previa a la estabilización, es decir, a la implantación de las instituciones españolas allí, que ya digo que yo entiendo que se da ya con el virrey Francisco Toledo. La Y esa ha semana, sido mi intención. la semana pasada tuvimos en el programa a Ángel Benzal, que es el presidente de la Sí, Asociación de hombre. Héroes de Cavite, Sí, y sí. le preguntábamos sobre la unidad hispánica. ¿Qué opinión Sí. tienes tú acerca de esta posible, aunque lejana, unidad hispánica? Bueno, es complicado, ¿eh? Aquí hay que ser realista, son naciones soberanas, son naciones con disparidad en cuanto a sus intereses, pero bueno, lo que sí que es cierto es que hay un sustrato común, hay, sobre todo además es la lengua española, me parece que es la absoluta clave de todo, y bueno, pues son muchos elementos culturales, muchos elementos históricos comunes. Bueno, como mínimo lo que hay que hacer es no abrir más las discordias, que afloran casi siempre el 12 de octubre, por cierto, y bueno, pues establecer los lazos que esas naciones soberanas sean capaces de atar. Es decir, por ejemplo, hombre, a mí la idea de un macroestado hispánico pues me parece una quimera, ciertamente. Pero, oye, si hay un movimiento reunificatorio en Puerto Rico, como parece ser que lo ha habido, porque parece ser que el negocio con Estados Unidos no es muy bollante, bueno, se puede explorar esa vía. Es decir, que eso es importante. Las colaboraciones entre académicas son también muy importantes. Académicas no solamente circunscritas a la universidad, académicas en un mundo también entendido como el mundo del debate, de la discusión y tal. Yo creo que por ahí se puede ir avanzando bastante. Ahora bien, ingenuidades las justas. Creer que estamos acariciando la posibilidad de una reunificación es un poco quimérico, y desde luego restaurar aquel mundo, eso sí que es un imposible. Pero bueno, ya digo que hay muchos elementos comunes y desde luego yo he estado, me ha parecido estar mucho más en mi casa cuando me he pasado por la Ciudad de México que cuando me he paseado por París. Así Sin de duda. sencillo. Hablemos un poco de política. Hasta ahora hemos hablado de historia. ¿Por qué los políticos, y además políticos hispanoamericanos, ¿no? Como la presidenta de México, Sheinbaum, por Sí. qué ese ataque a la verdad histórica de lo acontecido durante los virreinatos españoles en esas tierras? Bueno, no hay que desdeñar la idea de que es pura ignorancia también, ¿eh? O de que el factor ignorancia pesa mucho, ¿eh? O sea, eso tampoco hay que no hay que despreciar esa posibilidad, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que es muy socorrido echarle la culpa a poco menos que a Hernán Cortés de los males de México, en vez de estar dando solución a los feminicidios, ya lo he dicho en alguna entrevista, al problema estructural del narcotráfico, a los problemas con el vecino del norte, por cierto, que se quedó cuando los españoles habían retirado de allí con muchísimo territorio, la toponimia así lo delata, del México naciente. Y luego, pues bueno, pues hay una idealización completamente infantil del periodo prehispánico. Aquello no era lo que pretenden presentarnos, ni muchísimo menos. Era un mosaico de naciones étnicas, no había una idea de totalidad siquiera. Y bueno, pues lo que ya todos sabemos. Los objetivos, pues imagino que es una cortina de humo muy socorrida. Eso se me ocurre comentar. Tú eres un pionero en la lucha contra la leyenda negra, antes lo hemos comentado, pero ¿por qué es tan importante combatir la leyenda negra para el futuro de España? Bueno, yo creo que, pionero matizo, o sea, yo creo que soy uno de los que retoma un debate ya clásico. La leyenda negra es una expresión que utiliza Emilia Pardo Bazán en 1899, es decir, que la cosa ya viene de lejos. Pero bueno, sí, es cierto que yo ya hace más de 10 años estaba con estas cosas, ¿no? ¿Por qué es útil? Pues es útil porque aflora con bastante frecuencia el factor negro legendario. Un ejemplo muy clásico. El otro día el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, el uno en algunos mentideros, El uno, sí, sí. Sí, dijo en sede parlamentaria, ustedes son unos Torquemadas. Claro, bueno, por cierto, yo escribí, no es para hacer publicidad, pero yo escribí un libro sobre Torquemada hace unos años que me lo encargo también la sede de los libros. Vamos a ver, ¿qué está queriendo decir Pedro Sánchez lanzándoles un Torquemada a sus opositores? Pues que son la España fanática, intolerante, la caverna, todo eso. Y eso es leyenda negra. Porque una cuestión absolutamente negro legendaria de la historia de España es la Inquisición. Eso es evidente, ¿no? Cuando uno piensa...
Por cierto, aquel libro que titulé sobre la leyenda negra, bueno, que lo tituló la editorial, yo le quería poner Cuestiones negrolegendarias, parece que el título parece que no, no les gustó mucho, pero si uno se para a mirar o a enumerar, o le piden, oye, enumera a ti mismo, oye, enumeranos los temas, las cuestiones negrolegendarias, conquista de América, expulsión de los judíos, Inquisición, y enseguida ya hemos tocado Inquisición, ya hemos tocado Torquemada. Entonces, por eso es importante combatir la leyenda negra, porque es que es una patología casi de muchos españoles. Es creer que el pasado todo es oscuro, todo es algo rechazable. Ya lo decía Julián Juderías, pues propio de un pueblo, desde la perspectiva de los negros legendarios, claro, no de la suya, incapacitado para la ciencia, incapacitado para el progreso, para estar homologado a las naciones europeas. Pues es eso, creer que España es un mundo pues lleno de fanáticos, ¿no? Y bueno, pues en esa imagen pesa mucho la leyenda negra. Sin duda. Enhorabuena, Iván, por esta obra tan Muy bien. recomendable, La conquista del Perú en busca de fama y fortuna, de la editorial Esfera de los Libros. Y mucho ánimo para seguir con la lucha. Muchas gracias, Venga, Iván. seguiremos. Un fuerte abrazo. Un Gracias fuerte a abrazo. vosotros.